sabiendo que, bueno, Misiones está en un enclave geográfico, diríamos, no sé si decirlo complicado, pero complejo, capaz que complejo desde el punto de vista de lo que pasa en Brasil, lo que pasa con Paraguay también. Y además, como también estábamos hablando, se viene también una temporada de mucha lluvia a partir de lo del Niño, así que todas estas cosas creo que son cuestiones que seguramente el doctor nos va a hablar, tienen su influencia sobre la cuestión de la Aedes aegypti. Los saludamos, doctor, buen día, mucho gusto. Buenos días, justo a tiempo llegué. Justo a tiempo. Bueno, el tema que queremos hablar es el tema dengue, sabiendo que ayer también fue el Día Internacional, entiendo. Ayer o anteayer, ayer creo que fue, ¿no? 26. Sí. 26. Y bueno, como siempre decimos, estos días son días propicios para la puesta en valor, la visibilización de temas, ¿no?, que hacen a la salud, en este caso el dengue, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero, poder ser sobre todo claro para llevar información a la comunidad, que es lo más importante. El dengue, desde que volvió a reaparecer, después de muchos años que se logró controlar el vector, sobre todo, que es el Aedes aegypti, hubo muchas campañas, para hablar un poco de historia, de lo que fue en la época del 60, 70, campañas panamericanas que lograron controlar al vector. No eran campañas indicadas para el dengue, sino que eran para el paludismo, pero o la malaria, que es el otro nombre que se le da. Pero al controlar un vector, controlamos varias patologías. Ahí se logró controlar. Después, en el año 2000, reemerge de vuelta en las Américas, y a partir de su reemergencia no se ha controlado y sabemos un poco más del virus dengue, pero obviamente a pesar de que tenemos muchas medidas, todavía sigue generando mucho impacto. El año 2023 fue uno de los años donde eclosionó a nivel de las Américas en todos sus límites. Ha sido el espacio donde más casos hemos tenido, y ha sido el último brote internacional que se ha descrito a nivel mundial. ¿Por qué? Porque las epidemias se dan, muchas veces se puede lograr caracterizar algunas cosas, como nombraste al Niño, como epicentro de mayor acúmulos de aguas, ¿sí? Muchas veces también está relacionado a la escasez de agua, porque la gente acumula. Yo cuando en 2015 fui a un tiempo a San Pablo había pasado uno de los peores brotes de dengue, y cuando uno analiza socialmente qué había pasado, es que San Pablo se había quedado sin agua. Entonces la gente que empezó a hacer en las comunidades, a acumular agua. Entonces, que haya agua potable y que la gente no tenga que acumular agua para abastecerse o para sobrevivir muchas veces, es esencial para evitar que el huevo eclosione. ¿Qué característica tiene Misiones sobre todo? El clima. El clima hace de que no tengamos bajas temperaturas, los huevos persisten durante tiempo, y cuando logran la temperatura adecuada, mayor a 26, 28 grados, eclosionan y obviamente aparecen las larvas y después los mosquitos. Eso se ha visto, se ha descrito por primera vez se logró en el Chaco describir de que los huevos parásitos sobrevivían todo un ciclo de invierno. Entonces, si no hacemos el desmalezamiento, la limpieza de las canaletas, que son tareas, primero de todo, son personales. Eso hay que responsabilizar a los ciudadanos, que la limpieza empieza por casa. Yo creo que es algo que se ha perdido un poco, las conductas personalizadas y responsabilidades que tienen los seres humanos e individuos en una sociedad. Entonces, tener los patios limpios, con el césped corto, evitar también la acumulación de agua, limpiar los cacharros donde dejamos el agua para los perros, porque muchas veces le dejamos el agua al perro, parece que el perro no tiene que tener agua limpia. Entonces siempre limpiar los bordes. Son conductas que por ahí uno no tiene muy en cuenta. Incluso por ahí el agua que queda almacenada en los tanques, que por ahí quedan abiertos. No sé si han visto que por ahí unos tanques quedan semiabiertos. Hay que limpiarlos de vez en cuando también, porque por ahí pueden pequeñas fisuras o quedan semiabiertos, y eso permite que haya permanencia de huevos. Entonces, y en el 2023, justamente con todo esto que te cuento, fue el primer año donde no hubo un ciclo del dengue. El dengue estuvo todo el año. Mira. ¿Y dónde fue? En el NEA. Justamente por esa característica que te digo del clima que tenemos nosotros, que no tenemos grandes fríos. Entonces fue el primer año que se describió la permanencia completa. O sea, ¿cómo se hace esto? O sea, a través de reportes epidemiológicos. Nosotros como médicos
Lo que hacemos es diagnosticar, desde el laboratorio se notifica a Nación, ¿sí? Que eso y es importantísimo, algo innegable, que los epidemiólogos, ya sean provinciales, regionales y nacionales, tengan esto en cuenta porque son alarmas. O sea, si ahora hay un caso de dengue para nosotros, ya es una alarma. Porque por cada caso de dengue probablemente tengamos 3, 4, 5, 6 asintomáticos o alguno que vaya a hacer síntomas. Y ahí es donde uno más, desde la municipalidad, que sé que actúan acá, se aborda. Por ejemplo, cuando se notifica un caso, con la dirección de domicilio del barrio, se hace la contención. ¿Por qué? Se sabe de que, teóricamente, en muchos casos son teóricas que se van modificando con el tiempo, pero el mosquito no vuela mucho, digamos, en altura, pero sí en lo que es rango horizontal puede viajar aproximadamente entre 200 300 metros. O sea que uno controlando esa área podría tener una gran contención de lo que es un posible brote de dengue, ¿sí? Y sobre todo en poblaciones que ya han tenido dengue previamente. Otra cosa que nombraste, porque me quedé con varias cosas que me dijiste, muy buena introducción, es que vivimos en un ecosistema donde las fronteras, a pesar de que haya aduanas, las enfermedades muchas veces y los doctores no conocen de eso. Ustedes habrán visto, por ejemplo, que no sé si viajaron en avión o en colectivo, casi siempre los mosquitos pueden viajar. Entonces, muchas veces camiones que ingresen por la frontera o incluso personas que vengan cursando un cuadro de fiebre inespecífica, hasta el momento no sabemos, solamente tiene fiebre, puede estar cursando una enfermedad. Ya hemos visto con otras enfermedades infectocontagiosas. Entonces, sí, esas características hacen de que en una población como Misiones, que ya ha sufrido varios brotes en 2016, 2022 y 2023, que han sido los más grandes. Yo lo viví casi a los dos. En 2016 todavía estaba llegando a posar, estaba en La Plata formándome, pero fue uno de los más grandes que tuvimos en Argentina, y después el 2023 que fue terrible. Fue terrible, ese sí que se fue notorio. Y ahí bueno, ya teníamos más arsenal, porque aparecía poco a poco el tema de la vacuna, se conocía un poco más de la fisiopatología de la enfermedad y lo que podemos hacer. Entonces, una población previamente expuesta al dengue, lo que hace es, nosotros tenemos 4 serotipos, se lo dice, pero ya se sabe que se puede decir incluso los que más saben de esto. A mí me encanta el dengue, como van a ver, yo voy a hablar un montón. Si ustedes no me paran, yo sigo hablando. El dengue se caracteriza, incluso se puede decir que son 4 enfermedades distintas. ¿Por qué? A pesar de que tienen similitud, los virus de dengue, DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4, tienen características genotípicas distintas, ¿sí? Los que más predominan son el 1 y el 2. O sea que nuestra población en Misiones, sobre todo, ha estado expuesta al 1 y al 2, ¿sí? Incluso hay algunos trabajos que hablan que el genotipo número 2 puede ser más agresivo y generar manifestaciones más hemorrágicas, que eso es el miedo que tenemos los que tratamos de dengue o abordamos dengue, ¿sí? Pero se sabe que por mecanismos, ya sea propios del dengue o propios del huésped, o sea, de la persona, pueden evolucionar en una segunda infección por dengue a formas más graves. ¿A qué se debe esto? Se debe a que nuestro cuerpo genera anticuerpos. Genera anticuerpos, pero estos anticuerpos no son lo suficientemente potentes, para que se entienda, para controlar una segunda infección. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Que obviamente hace con lo que puede. Nuestro cuerpo dice, bueno, estamos ante un virus, yo lo reconozco, voy a empezar a generar una reacción inflamatoria a través de anticuerpos para controlar. En ese afán de controlar, lo que hace es aumentar la replicación del virus. Que eso está descrito, y era uno de los miedos con la vacuna. Claro, sí, entonces, fue uno de los claro, miedos. entonces una de las cosas, existen 2 vacunas actualmente, una ya casi ya en desuso, del laboratorio Sanofi Pasteur, que se llamaba Dengvaxia. Era una vacuna que después de aprobarse se dio cuenta que en pacientes que no habían tenido dengue y que se habían vacunado, cuando tenían dengue era peor. Claro. Pero no pasó con la vacuna de Qdenga, del laboratorio Takeda, que es la que está en Argentina. Lo digo libremente porque no hay muchas versiones de vacuna, no tengo ninguna responsabilidad con el laboratorio, pero en esta vacuna no se vio esos efectos adversos posterior a un episodio de infección. De todas maneras, la Qdenga creo que está para un ciertos serotipos, no sé si están los 4. Es para los 4 serotipos. Okay. Lo que sucede es que en los trabajos, voy a decir algunas palabras miotécnicas, son pivotales. Los trabajos pivotales son lo que hacen que la vacuna marque que es eficaz. Claro. Después se ve la seguridad de la vacuna. Demostró ser eficaz mayormente, para que se entienda, para DEN 1, o sea, dengue 1 y dengue 2. ¿Por qué? En los países donde se hizo, que Argentina no participó lastimosamente, sí participó Colombia y otros países de Centroamérica, no había en ese momento circulación muy importante de DEN 3, DEN 4. Entonces,
que me parece lo correcto. La evidencia científica no puede decirte que es eficaz cuando el número de pacientes que tuvo con él sería, es algo como que yo... es algo hipotético en realidad. Algo hipotético, sí. Exactamente. Entonces, no hay mucha evidencia contra esos serotipos, pero sí hay más evidencia más fuerte contra el DEN1 y DEN2. Claro. 3764-283885. Queremos aprovechar la presencia del doctor Pedro Villalba hoy aquí en Metabólico. De hecho, ya se están comunicando algunos oyentes. Dice, buen día, ¿qué pasa con los que tenemos la vacuna? Las 2 dosis si nos da dengue, dice un oyente que se está comunicando. Bueno, los trabajos de laboratorio de Takeda siguen todavía porque no se sabe si, por ejemplo, si se necesitaban hacer una dosis booster. Un booster, ustedes saben, cuando van al médico le dicen, bueno, necesitamos hacer el famoso refuerzo. ¿Sí? Hasta ahora, hasta los pacientes que han recibido 5 años de seguimiento no han necesitado booster. O sea que es una vacuna que a través de los años lo que se hace es medir anticuerpos y ver si esos anticuerpos son protectores. Hasta ahora hemos estado que los anticuerpos permanecen ante el tiempo en un nivel de, no recuerdo el número exacto, pero arriba del 85%, que para una vacuna eso es un montón. Y también previenen la enfermedad clínicamente visible del dengue, ¿sí? Estos son pacientes que están muy bien controlados, se hacen fiebre, van a un lugar específico, se controla si es dengue, ¿no? Es una otra causa de la fiebre. Entonces, para crear una evidencia. Los pacientes que ya tienen las 2 dosis, por el momento no necesitarían refuerzo con la vacuna, ¿sí? Esto, igual, permitime que te corte ahí, no limita que, digamos, continuar cuidando y haciendo todo lo que hablamos previamente. Claro, no significa que tengo que tener cacharro en mi casa. Exactamente, no porque tengo la vacuna. Casa, no usar repelente, exponerme. Exactamente. Esa es una de las cosas que por ahí, 2 minutitos me quiero detener, es que se ha simplificado muchas veces la salud. Como que con vacuna estamos todo bien y listo, podemos hacer nuestra vida como queremos. Claro. Hay una responsabilidad. O sea, si estamos con sobrepeso, tenemos una enfermedad de hipertensión, diabetes y nos vamos al médico y pensamos que con una vacuna, porque está la otra vacuna, por ejemplo, contra la gripe, contra la neumonía, etcétera, que se sabe que tiene su impacto en ciertas poblaciones de riesgo, ¿sí? Eso no implica la responsabilidad personal del autocuidado. Claro. Una cosa no descarta la otra. No descarta la otra. 3764-283885 es el número de WhatsApp de Metabólico de Radio República, así que en un ratito vamos a continuar dialogando con el doctor Pedro Villalba y la pregunta que queremos trasladarle, quizás la que te estás haciendo vos en tu casa, ¿cómo me doy cuenta que lo que me está pasando puede ser por el dengue? Es decir, puede ser síntomas de dengue. Oh, qué pregunta. No hace falta cambiar todo de golpe. Hace falta empezar. Metabólico es el primer paso hacia una vida más consciente y saludable. Martes y jueves, de 11 a 12 horas. Metabólico. En Petrovalle cuidamos tu auto y te cuidamos a vos. Con los productos de calidad que se ofrecen a toda hora en los full de nuestras estaciones de servicio. En Petrovalle, disfruta de sabor y calidad. En todo Misiones, Petrovalle, en todas las rutas, las estaciones, la red de servicios, Petrovalle, en todo Misiones. El Instituto de Previsión Social de Misiones sigue creciendo, acompañando a sus afiliados en cada rincón de la provincia. Con más servicios, más programas de prevención y un compromiso permanente con la calidad de atención, el IPS trabaja cada día para estar más cerca tuyo. Farmacias Asociadas. Amplio stock en medicamentos éticos y genéricos, fitoterápicos y terapias complementarias. Estamos en Garupá, en Farmacia Andresito 1, en Candelaria, en Farmacia La Nueva y Andresito 2. Seguinos en las redes sociales. Farmacias Asociadas. Somos tu farmacia. Centro de Atención Integral Instituto de las Piernas y la Piel. Doctores Luis María Gauto, especialista en flebolinfología y medicina regenerativa. Luis Amín Gauto, especialista en pediatría, neurología, clínica infantil y epilepsia. Lorena Almada, bioquímica. Rosana Dialuc, especialista en dermatología, psoriasis y medicina estética. Carla Ríos, cosmiatra. Sistemas de depilación y aparatos para diversos tratamientos de salud y estética. Centro de Atención Integral, Instituto de las Piernas y la Piel.
Santa Fe 2338 Posadas. Turnos al WhatsApp 3764 528901. Posadas cuenta con 5 centros de atención al vecino para que puedas resolver trámites más rápido y cerca de tu casa. Tenés el CAP Urquiza en Avenida Urquiza y San Martín en el horario de 7 a 18 horas. CAP Dolores Norte, Avenida Pueyrredón 3858, horario de 7 a 13 horas. CAP Hiper Libertad, horario de 7 a 19 horas. CAP Itamení, lugar temporario en Avenida 147 y calle 152, horario de 7 a 18 horas. Y CAP Itameguazú en Aguaraguazú 6375, esquina Magnolias, de 7 a 19 horas. Podés pagar tasas, sacar tu licencia de conducir, hacer consultas, iniciar trámites y recibir asesoramiento en el mismo lugar. Más soluciones cerca tuyo. Posadas, Flor de Ciudad. Instituto Oncológico Multidisciplinario Misiones. Atención integral y medicina preventiva, con el respaldo de la más avanzada tecnología y un destacado equipo humano. Estamos en Vicente Casares 1175, Posadas Misiones. Instituto Oncológico Multidisciplinario Misiones. Más especialidades, el mismo compromiso. ¿Sos profesional de la salud o buscas un producto médico como un tensiómetro, muletas o insumos descartables? En Distrimed Salud encontrás la mayor variedad de la región y el asesoramiento calificado que necesitas para tu tranquilidad. Vení a visitarnos en pleno centro de Posadas, Belgrano 1665, o hacé tu consulta por WhatsApp al 3765026823. Seguinos en Instagram como Distrimed Salud y visitanos en distrimedsalud.com.ar. Distrimed Salud, cuidándote cada día. La tos se hace notar. Para la tos, Pulmocler. Y ahora Pulmocler Hedera elimina la mucosidad y calma la tos. Expectorante natural. Es un producto de laboratorios Montserrat y Eclair. Los piojos no se van de vacaciones. Por eso la prevención es tarea de todos los días. Fripi, loción pediculicida. Actúa sobre piojos y liendres. Es un producto de laboratorios Montserrat y Eclair. Radio República 99.9. Esto es Metabólico, con Fernanda y Gustavo. Okay, I see how it is now. You don't have time to play with me anymore. That's how it goes. El tema es dengue y estamos en diálogo con el doctor Pedro Villalba Pestegui, es infectólogo y bueno, justamente la pregunta que le habíamos trasladado antes de la pausa tiene que ver con los síntomas, cómo una persona se da cuenta que puede estar atravesando dengue. Bueno, uno de los síntomas principales que suele caracterizar es una enfermedad febril que suele durar entre 5 o 7 días, asociada a dolor muscular, de dolor de articulaciones y también puede generar también molestias a nivel de los ojos, ¿sí? Puede producir una conjuntivitis, ojos rojos. Pero muchas veces también no produce ningún síntoma, solamente cansancio. Por eso se sabe que 1 de cada 3 pacientes va a presentar síntomas. Esa es una de las características que tiene el dengue. Por eso, como te digo, que muchas veces un solo caso ya habla de que probablemente haya 3, 4 sin síntomas. ¿Y qué caracteriza eso? De que si hay un mosquito Aedes que pica a ese paciente, aunque no tenga síntomas, puede llegar a generar el ciclo dentro del mosquito y contagiar a otra persona susceptible. Eso por líneas generales. Hay manifestaciones más raras del dengue, con síntomas neurológicos como meningitis, problemas cardíacos, pero son sumamente raros. Nosotros, gracias a la casuística que tenemos acá en el hospital, le hemos descrito un montón de casos de versiones raras, pero no son las más frecuentes. Así que por lo general se confunde mucho con la gripe. Cuando tuvimos COVID se confundía mucho. Nosotros tuvimos ahí justo en el 2020, tuvimos más dengue que COVID. Después sí, cuando apareció ya no hubo vuelta atrás. Pero se confunde mucho como un cuadro de dolor muscular, cansancio, las articulaciones puede llegar a molestar. Y eso también lo confunde, como dijiste vos también previamente, es Zika,
y chikungunya, que suelen generar también síntomas muy parecidos. Otra característica que tiene el dengue es que genera una erupción en la piel que no aparece inmediato, generalmente aparece entre el tercer a quinto día, que se llama la fase de efervescencia. Muchas veces la fase de efervescencia es cuando cede la fiebre y aparecen los anticuerpos, y esto va a generar una reacción en la piel que puede picar a los pacientes, pero bueno, hay que estar atento a esos síntomas inicialmente. Pautas de alarma. Pautas de alarma, sí, ya te pedí hablar eso. Bueno, es muy importante reconocer qué pacientes que requieren quedar internados para los profesionales de la salud, sobre todo, y qué pacientes pueden tener un manejo ambulatorio, ¿sí? Se sabe que embarazadas, por ejemplo, no se duda, quedan internadas hasta control, chequeo, porque son una población con alta morbilidad, con complicaciones. Después, pacientes que tengan antecedentes cardíacos, respiratorios, pacientes con cáncer, trasplante de médula, trasplante renales, suelen tener más control porque puede afectarlos, o sea, requieren muchas veces una internación breve o una observación, como se dice. Esto depende de cómo se prepara el sistema de salud. Muchas veces se hacen áreas específicas para monitoreo de estos pacientes. Y que toleren la vía oral. ¿Qué significa eso? Que los pacientes puedan tomar líquidos o hidratarse de forma ambulatoria, ¿sí? Que quiere decir que todo lo que no se cumpla puede manejarse ambulatorio. Paciente que no pueda tolerar agua, claro, ¿sí? Obviamente se va a internar. Náuseas, vómitos, que es lo similar. Si no puedes tomar agua que tenga náuseas, vómitos, no te puedes hidratar, incluso te estás deshidratando. Diarrea, una manifestación rara, pero puede producir diarrea también, ¿sí? Porque perdemos mucho líquido y eso aumenta el riesgo de dengue grave, ¿sí? La presencia de sangrado. Muchas veces el sangrado puede ser a nivel de las encías, que ese no preocupa mucho, pero el sangrado a nivel digestivo, o sea, sangrado tal vez como uno tenga un vómito pero de sangre, o que vaya al baño a defecar, para decirlo de una forma, y que vea presencia de sangre, eso sí se habla de un dengue que puede evolucionar a una gravedad, ¿sí? ¿Por qué? El dengue lo que produce es la salida de sangre del sistema capilar a otros espacios, que se llama el tercer espacio, y genera un colapso, que genera un shock, digamos, vascular, que deja sin sangre a todo el sistema circulatorio y a la muerte. Entonces, lo importante para mantener esto es reconocer los síntomas de alarma, que es la hipotensión, que es cuando te baja la presión, ¿sí? Por eso hay que estar atento. El dolor abdominal, ¿sí? La alteración del sensorio, que nosotros, para traducirlo de una forma más coloquial, sería que nuestro familiar, que le conocemos de una manera, empieza a hablar incoherencias, lo vamos a despertar, no se despierta, sobre todo en pacientes de mayor edad, ¿sí? Esos son los síntomas más importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que no estemos tolerando la vía oral, que nos duele la panza, no sepamos por qué. Eso ya habla de síntomas a nivel compromiso gastrointestinal, que es el más grave. Problema respiratorio, que te agrego ahí, y la parte de la conciencia, que veamos el nivel de conciencia de nuestro familiar alterado, ni dudemos que tenemos que llevarlo a la guardia. ¿Se contagia? El dengue hasta ahora lo descripto está a través de transfusiones, a través de donación de órganos, hay algunos datos anecdóticos a través de trasplante, y es vectorial, claro, por lo general. Y la otra forma que sí se sería que es vectorial? A través de vectorial, gracias, claro, a través de un mosquito. ¿Sí? Necesitamos al mosquito para que haya contagio. Y de una forma así como la de embarazadas es transplacentaria, que una mamá que está justamente embarazada puede tener. No hay tantos datos, por suerte, de afectación al feto. Por eso el dengue es una característica que no tanto como el Zika. El chikungunya no afecta tanto al feto, pero sí puede afectar la morbilidad a la madre. A la madre, sobre todo, hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿qué podríamos remarcar entonces antes de culminar nuestro diálogo con el doctor Pedro Villalba, sabiendo que nos están escuchando y que se viene una temporada también importante en cuanto a lluvias y todo? ¿Qué sería importante remarcar para que la gente se sienta sobre todo tranquila, ¿no? Que bueno, hay que ser responsable, una palabra que creo que la usaste varias veces, doctor. Hay que ser responsables, pero tampoco alarmarse quizás, ¿no? Exactamente. Yo creo que reconocer rápidamente los síntomas para concurrir y consultar. Ya que hablamos de esto, los medicamentos que se suelen utilizar para tratar el dengue o los síntomas del dengue, sobre todo es el paracetamol. Se trata de evitar los antiinflamatorios no esteroideos, que ahí entraría el ibuprofeno, ketorolac o aspirina, porque esos pueden generar más trastornos a nivel de la coagulación y más sangrado, ¿sí? Después, hidratación es lo más importante, o sea, hidratarse si estamos con fiebre y sospechamos que puede ser. Y para prevenir, sobre todo, el uso
que tenemos a mano, el uso de repelentes, que existen, ustedes habrán visto que hay unos verdecitos y otros naranjas. ¿Qué cambia entre el verde y naranja? La concentración del químico, que es el DDT. El naranja suele durar 6 horas, el rojo puede durar hasta 8 o 10 horas, o sea, tiene una concentración un poco más elevada. En niños, con mucho cuidado, siempre leer las indicaciones específicas. ¿Sí? Hay similares, hay caridina o otros, sobre todo en menores de 1 año. El uso de métodos de barrera para proteger el ingreso de los mosquitos en nuestro domicilio. Por ahí uno habrá visto unos changuitos con los bebés que le ponen el mosquitero. El mosquitero, gracias por la palabra. Ya estaba ahí usando palabras alternativas. Y en la casa, bueno, uno puede utilizar de alguna u otra manera mosquiteros si es posible, o repelentes también, como los espirales, que para que sepan, esto espanta al mosquito, o sea, no lo va a matar. Exacto. ¿Sí? Por eso va a haber mosquito por lo general en concepto en lugares donde haya agua. El mosquito, hay una frase que doy en varias charlas de dengue, es: el mosquito le encanta dormir en las casas. ¿Por qué? Porque tienen techo, tienen agua. Claro. Entonces, nosotros le damos todas las condiciones y se alimentan. Sí, generalmente es la mosquito hembra que para generar más huevitos se alimenta. Entonces, sale en horarios, se dice que sale más vespertino, por la tardecita, pero como somos todos nosotros y todos los seres vivos, si tenemos hambre va a salir en cualquier momento a picar. Entonces, se sabe algunas condiciones biológicas del mosquito. Supuestamente, cuando yo me formé, me decían que no crecía en agua sucia. Sí. Ustedes saben que las condiciones a veces son adversas y los seres biológicos buscan adaptarse. Yo creo que el mosquito se ha adaptado un montón. Incluso se dice que se ha adaptado más a climas más templados, más fríos. Por eso también hubo casos en Neuquén, que nunca tuvieron casos hace un par de años. La Pampa. Sí, obviamente ya más para abajo ya no hay casos de dengue, pero yo creo que es un mosquito que se ha ido adaptando con el tiempo. Ha ido aprendiendo de nosotros. Sin duda, ¿no? Sí. La supervivencia. Sí. Y después la cobertura de la ropa. Si nos vamos a meter, si vamos a hacer por ahí un poco de salida a un lugar donde sabemos que hay muchos mosquitos, siempre sabe que las ropas largas, pantalones largos, sabemos que el clima no ayuda mucho, pero es una forma de prevenir. ¿Sí? Y recordar, es peridomiciliario. Porque ¿Qué significa? Que está en la casa o en el barrio. O sea, si nos vamos por ahí al monte, a la capuera, como decimos en Misiones, es más difícil que nos contagiemos de dengue que estando en casa. Eso es re importante tenerlo en cuenta, porque uno se cuida más cuando va acá para el monte. ¿Hay bichos? Hay bichos. Sabemos que vos te vas acá a 50 kilómetros y encontramos montones de bichos, pero generalmente es más domiciliario. Entonces en la casa tenemos que tener mucho cuidado. O sea, lo importante de la limpieza, la higiene, descacharrizar. Exacto. ¿No? Ahora vi que está mucho de moda, no sé la eficacia, sinceramente no lo revisé ahora, pero unos dispositivos como que atraen los mosquitos. Ay, no vi eso. Sí, y como que ingresan y quedan como atrapados ahí. Mira. Estaría bueno probarlo. Sí. Porque desde que desaparezcan los mosquitos, ya creo que a esta altura no van a desaparecer. Entonces lo que tenemos que buscar es, el hombre se instaló en el medio de ellos y tenemos que evitar de que nos afecten. Así que. El doctor Pedro Villalba con nosotros hoy, aquí en Metabólico, didáctico. La verdad, muy bien, mucha claridad y nos ha aportado muchísima información. Le prometemos que le vamos a seguir molestando, doctor. Bueno, dale, con placer. Muchas gracias, la verdad. Muchas gracias. Dale. Metabólico, el espacio donde la mente se enciende, las emociones toman forma y la energía se transforma en palabras. Gustavo Verón y Fernanda Bonhers te invitan a descubrir un programa distinto. Lleno de movimiento, ideas, reflexión y buena onda. Hasta el mediodía, quédate en Metabólico.